una activación en todas las áreas. ¿Lo creemos o no? Cuando Jesucristo viene a Pedro, Pedro necesitaba, era una activación. Necesitaba un despertar. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Necesitaba que alguien le sacudiera. Necesitaba que alguien le mostrara que él había sido llamado con propósito, que él había sido llamado para que tenía una asignación y que tenía un propósito para cumplir en las manos de Dios. ¿Lo creemos o no? Cuando Jesús viene a Pedro, tiene que pasar varias situaciones. La primera, llega a un lago que se llama Genesaret. Diga conmigo, Genesaret. La Genesaret es lugar del encuentro. ¿Aló? ¿Usted está aquí o no? Lugar del encuentro. Pastor, ¿cómo así que el lugar del encuentro? No es lo mismo que yo me encuentre con alguien o que me encuentre con el mismo Dios o que el Señor me esté buscando a tener un encuentro. Diga conmigo, encuentro. El tema es que la diferencia del llamado de Dios a tener un encuentro, el encuentro nos pone a nosotros en un punto sin retorno. El encuentro nos convence, el encuentro nos vuelve determinados. Diga conmigo, determinados. Cuando pasa esta situación en el lago de Genesaret, Simón se había encontrado con Jesús 2 veces. La primera en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42, la Biblia dice que Andrés, su hermano, lleva a Pedro a conocer a Jesús, y Jesús de lejos le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde ahora serás Pedro. Diga conmigo, Pedro. O sea, desde ahí ya se habían encontrado. Luego viene Pedro y se acerca a Jesús cuando la suegra se estaba muriendo, y la Biblia dice que Jesús viene a la casa de la suegra de Pedro y sana la suegra de Pedro. ¿Estamos aquí o no? El segundo encuentro. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Viene a Genesaret, diga conmigo, Genesaret. Lugar del encuentro con Dios. ¿Cuál es tu Genesaret? Porque seguramente ya lo encontró o no lo ha encontrado, pero ese Genesaret lo necesitamos usted y yo, y lo necesita toda la gente del mundo. El lugar del encuentro con el Señor. Amén. Ahí es donde viene el Señor Jesús. La Biblia dice que Pedro estaba allí en las barcas, pero no estaba solamente Pedro. Dígale que está a su lado, ahí le hablan. Habían muchos, pero Pedro fue el escogido. Es usted el que está aquí, es usted el que está sentado, es usted el que fue llamado, es usted el que ha sido asignado. Hay muchos allá afuera, pero usted fue el escogido. Y usted fue escogido porque hay algo dentro de usted que nadie lo ve, pero ya Dios lo vio. Yo pensé que usted iba a decir amén. Pedro tenía algo que nadie veía. A Pedro todo el mundo lo rechazaba. Pedro todo el mundo lo tenía en poco. Pedro todo el mundo lo miraba feo porque era testarudo, era grosero. Él tenía un temperamento fuerte. Según lo califican, era más bien como maluquito. Pero lo que no vieron en Pedro los demás, Jesús sí lo vio. ¿Quién quiere que se lo diga? Su pasión. Dígale que está a su lado, su pasión. La pasión de una persona lo vuelve diferente a los demás, porque la pasión en nosotros nos vuelve determinados, nos vuelve decisivos. Aló. Nosotros tuvimos que tener pasión. Una cosa es yo decirle, otra cosa es que usted se vaya. La próxima vez lo invito para que una persona resista. Y la primera noche sabíamos que nos faltaban 6 noches más. Para que una persona resista, tiene que tener pasión, y pasión por el llamado de Dios. A veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. A veces creemos que creer solamente es decir creo, o levantar la mano, o decir soy llamado, o decir voy a la iglesia. Creer va más allá de eso, de lo normal. Creer va más allá de que pase lo esencial. La Biblia dice que Jesucristo se atraviesa todo el lago de Genesaret y dice que el gentío se agolpaba sobre él. ¿Lo creemos o no? Para oír la palabra de Dios.
Pero él no venía por el gentío, él venía por uno en medio del gentío. Y ese uno nos representa a usted y a mí en esta mañana. Ese uno representa a su familia. Ese uno representa su necesidad. Ese uno representa lo que usted está clamando hoy. Ese uno representa algo que usted está clamando y que Dios ya contestó. Si usted se lo va a dar, déselo bien fuerte. Es para el Señor. Amén. Cuando Jesús está atravesando el lago de Genesaret, el lago de Genesaret representa un lugar más para muchos. Pero fue el lugar del encuentro con Pedro. Fue el lugar donde Pedro se convenció que Jesús era el Hijo de Dios, porque ya había tenido 2 encuentros y no había pasado nada. Fue el lugar donde Pedro se convenció que Jesús iba a ser la solución. Dígale que está a su lado, Jesús es la solución. El detalle es que no todos estamos convencidos, porque si usted fue escogido es porque hay algo dentro de usted que ya Dios lo vio y ni siquiera usted lo sabe. Pero usted ya es escogido. Aló. La pasión trae revelación. La pasión empieza a desarrollar un montón de cosas que usted y yo tenemos y no nos damos cuenta. Cuando fue Pedro el que le dice al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un día cualquiera que Jesús estaba predicando y la Biblia dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Entonces Jesús volteó a mirar a la multitud y le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Pues ahí están las puertas. Y Pedro se levanta y le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Diga conmigo, eso es pasión y eso es revelación. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Usted necesita convencerse que de la mano de Dios usted va a llegar a todo lo que se proponga. Lejos de Dios no va a llegar a ningún lado. Aleluya. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice una vez Jesús. Entonces se levantan, dicen que es Jeremías, o que es Elías, o que es alguno de los profetas. ¿Y quién dice vosotros que soy yo? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo, revelación. Una cosa es saber que Jesús es el Hijo de Dios. Otra cosa es saber que es el ungido de Jehová. Otra cosa es saber que es el Mesías. Otra cosa es saber que es el sanador, que es el proveedor, que es el que me está guiando, que es el poderoso gigante. ¿A quién iremos? La revelación trae activación. Pedro lo tenía todo. El detalle es que no lo sabía. Usted que está ahí sentado, usted tiene todo para cumplir la bendición y para entrar en lo que Dios quiere, en lo que Dios lo ha llamado. El detalle es que no lo sabemos. No sabemos cómo sacarlo, no sabemos experimentarlo, no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe. Por eso tenemos que venir a Dios. ¿Lo creemos o no? En la antigüedad, Éxodo capítulo 3, la Biblia dice que Dios llama a Moisés. Diga conmigo, Moisés. Y dice la Biblia que se le presenta en medio de una zarza. Diga conmigo, la zarza, lugar del encuentro. El sábado del Congreso vamos a tener aquí la zarza ardiendo. ¿Por qué? Porque va a ser el lugar del encuentro. Ese sábado es todo el día porque es el lugar del encuentro. Pastor, entonces todo el día tengo que estar acá. No, no todo el día tiene que estar. Ese era Jesús. Cuando viene a Moisés, lo comisiona para que vaya a sacar el pueblo de Israel. Pero Moisés estaba 40 años en el desierto y estaba apacentando las ovejas que no eran suyas. Dígame, ¿qué puede darle un hombre de estos a un ministerio como el de Dios? Diga conmigo,
Moisés era apasionado. Pastor, ¿y por qué lo dice? 40 años después, por dejar por sacar su pasión, muy acelerado, mató a un hombre por querer salvar a su pueblo, por querer bendecir a su pueblo. Se le va la mano y mata a un hombre. Y Dios le permite el desierto por 40 años. Pero el Señor va y rescata al varón y le activa la pasión. Porque la pasión hay es que activarla. Todos, de alguna manera, si usted está aquí, es porque ya Dios le vio pasión por algo. Pero hay que activarlo. Porque a veces somos quietos, a veces nos conformamos, no porque nos falte pasión, sino porque no la tenemos activada. Pero la pasión es lo que hace que seamos diferentes. La pasión es lo que hace que nos enfoquemos. Usted ve sequía, usted ve escasez, usted ve enfermedad, pero su pasión hace que usted diga, pero Dios me lo dijo, y si Dios me lo dijo, Dios me lo cumple. No es que no hay dinero, pero Dios dijo que nos iba a bendecir. No es que el médico dijo que no hay nada que hacer, pero Dios dijo que lo iba a sanar. No es que Dios, es que el abogado dice que no es posible, pero Dios dijo que nos iba a salvar. La pasión hace que usted se enfoque. La pasión hace que usted vea el cielo. La pasión hace que usted vea lo que otros no ven. Y eso pasó con Pedro. Veía lo que otros no veían. Enseñándoles, Mateo capítulo 28 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Dígale que está a su lado, haced discípulos. ¿A cuántos invitó esta semana? ¿Cuántos discípulos está formando? ¿A cuántos les estamos enseñando? Allá cuando estábamos en la religión, hacíamos muchas veces más por la obra del Dios muerto que aquí, que estamos por el Dios vivo. Y yo les voy a decir, solo yendo, por eso el Señor dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones no solamente son otros países, todas las naciones es su vecino. ¿Cómo se va a dar cuenta usted lo que necesita el vecino si nunca le invita a la iglesia? ¿Cómo se da cuenta de la necesidad que tiene el amigo, el conocido, el familiar? ¿Cómo se va a dar cuenta lo que Dios le ha dado si usted nunca lo comparte? Venga, oremos, que Dios a mí me ha dado autoridad. ¿Cómo se va a dar cuenta lo que Dios le dio, Jane? ¿Cómo se va a dar cuenta lo que Dios nos dio si nunca lo impartimos, si nunca lo compartimos, si nunca oramos por alguien más? Cuando nosotros llegamos a esa tierra nos dimos cuenta que Dios nos había dado cosas grandes. Y no quiere decir que allá no hayan creyentes y que no amen a Dios. Los hay y aman a Dios. Pero hay un nivel que Dios está moviendo en las atmósferas y nosotros estamos sobre ese nivel. Y hay gente en otros lugares que lo ansía. En la tercera noche estábamos en el lugar abierto y nos llegó un varón. ¿Sabe qué tuvo que ser Moisés? El Dios de sus padres me envió a vosotros para llevarlos al lugar, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué escogió a Moisés? Porque Dios necesitaba una mentalidad de príncipe y no una mentalidad de esclavo. Porque el esclavo se enseña a todo, que todo es normal, mientras que el príncipe lo ve con una visión diferente. ¿Aló? Muchos de nosotros, usted no nota que viene alguien de afuera y lo que usted está luchando por años, ese como que llega y ¡pum! Lo dispara y ¿qué pasó ahí? Porque el que viene de afuera tiene otra visión. Ahí ya sabe quiénes son los ricos, porque hay muchos ricos, pero los de afuera, los nativos no. Nos presentaron a un varón que quedó de venir en el Congreso, porque Dios nos usó y el hombre quedó activado. Nos presentaron a un varón, pero no es de allá, es de Cali. Y todo el que es bendecido y que tiene propiedades y que no es de allá, es de otro lugar, que vio en ese lugar una bendición y va y saca. Mientras tanto los de allá
No, no, pastor, no, pues cuando tenemos necesidad, vamos allá a la quebradita y ahí sacamos y ahí suplimos, porque la tienen ahí. Porque si no llegar y sacar el puñado de tierra y ahí viene el sustento. Eso es un decir, obviamente hay que trabajar, pero eso es un decir. Amado, están caminando y como caminan sobre él, no lo valoran. Eso nos pasa a nosotros. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés tuvo que ir por ellos? Porque tenía una mentalidad diferente. A Moisés Dios le dijo, lugar que fluye leche y miel, y Moisés lo entendió. Ellos no lo entendieron, por eso fueron muchos los que tuvieron que devolver en el desierto, porque no entraron en la visión de Dios, porque no entraron en lo que Dios quería promoverlos, no entraron al nivel donde Dios los quería llevar. Entonces Dios los dejó en el desierto y se quedó con los niños, porque a los niños más fácil le abre la mentalidad. Ahí le presento a mis hijos. Camilo con ganas de quedarse. Yo aquí me quedo un mes y... ¿Por qué? Porque la vio diferente. En cambio los de allá, los niños, no. Uno de esos niños, ay, no, hermano, eso tiene oro, aquí tiene oro. Se levantan en la abundancia, en la opulencia y no se dan cuenta lo que tienen. Amado, quiero decirle que eso nos pasa a nosotros como pueblo. El hijo mayor viene y le hace un reclamo al papá. Papá, ¿cómo es posible que este que va y se gasta el dinero con toda la inmundicia, usted viene y usted le hace fiesta y además le mata el mejor cordero? Y le dice, hijo, es que este es tu hijo, este es tu hermano que estaba muerto y ha revivido. Pero tú estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Ese es Dios. ¿Será que a Dios no se le desprende un poquito de oro de las calles que tiene de oro? Se la manda a sus hijos aquí en la tierra. El detalle es que necesitamos tener la mentalidad para creer la abundancia que Dios tiene para usted y para mí. Necesitamos tener esa mentalidad. Necesitamos entrar en ese mover. A nosotros nos llevaron a una mansión. ¿Sabe cómo le decía el dueño de esa casa? Mi mansión. Y sí, era de material, porque el resto eran de madera. La mejor casa es de material. Esa es la mejor casa. Y era piso en destapado, no tenía esto. Y el adobe, este mismo adobe, pero en cemento. Entonces, claro, el calor empezaba. Eso hubieron como 2 o 3 días que a las 6 de la mañana ya estaba calentando. Santo. Pero ¿sabe qué me activó de allá? Lo que Dios nos dio. A nosotros espiritual y a ellos material. Y Dios me dio las dos enseñanzas. Ellos necesitan de nosotros lo espiritual, porque ellos todavía no lo han visto. Y nosotros tenemos lo material, y ellos tienen lo material y tampoco lo han visto. Tampoco se han dado cuenta de las riquezas tan tremendas que tienen ahí. Así nosotros no le vemos importancia a lo que Dios nos dio espiritual, porque vivimos en ella. Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge por su pasión. Era sino activarle la pasión. Es cuando este muchacho vino a nuestras vidas hace un mes o mes y medio. Tiene pasión por las almas. ¿Sabe qué me dijo? Pastor, donde usted me diga que vamos, vamos. Porque es que yo lo conocí fue en las veredas. Yo lo conocí fue en las... Yo tengo esa guitarrita por ahí, ¿cómo es que usted le dice? De madera. Esa guitarrita de madera, eso por allá lo ponemos a sonar. Así fue que nos conocimos. Así fue que empezamos con don Germán. Por allá en las veredas. Y él tiene la pasión, tiene ya las ganas. Es ahí donde usted y yo necesitamos empezar. Yo le hablaba al Señor las primeras 2 noches. Ya la tercera, Alejandro y Juan Camilo me tranquilizaron porque vi que, y Juan José, porque vi que ellos estaban recibiendo positivamente el asunto. Pero yo sí le decía al Señor, Señor, porque mis hijos, porque mi esposa, yo creí que solamente yo tenía que pasar esos momentos difíciles. No, es que ellos también necesitan pasar el desierto para que sepan lo grande que viene para ellos. O sea, no es cuestión de subirlos al trono sin saber por dónde es que hay que pasar.
A veces no es tan fácil. Pero para usted y yo darnos cuenta lo que otro necesita, para usted y yo darnos cuenta lo que necesitamos llevar, es necesario ir, es necesario salir, es necesario hablar. Por eso activé para, ahorita finalizando julio, una semanita ahí de predicación en los barrios de Chinchiná. No, falté 15 días a la iglesia. Le digo a Manizales, esta semana no voy. Y empiezo de lunes a viernes a ir a cada barrio aquí a Chinchiná. ¿Sabe por qué? Porque allá, en eso sí que nos dieron lección. El Bagre es la mitad de Chinchiná. Y en cada barrio hay una iglesia. Y no son iglesias pequeñas, iglesias por ahí para 500 miembros. La más pequeña que vi fue por ahí como esta, de 100, 150 miembros. Grandes y lujosas. A las iglesias sí le meten el lujo. Bonitas. Bonitas. Empiezan a construirla, empiezan a meter cuerpo. Pero creen en ese avivamiento. En cada barrio una iglesia. O sea, casi no se ven tradicionales allá. Allá la iglesia cristiana es muy fuerte. Imagínense. Hasta el jefe del grupo armado viene a congregarse. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Ahí es donde viene el Señor Jesús. Le dice a Pedro, préstame tu barca. Y Pedro le dice, claro, claro. Solamente una persona con pasión lo hace. Pedro ya estaba lavando las redes. Pedro pertenece a la generación 5 PM. Esa generación que no le da pena cambiarse la ropa a las 5 de la tarde. Esa generación que no le da pereza decir, ¿para dónde es que es? ¿Con qué peleo? Que son los muñecos veo. ¿A dónde es que hay que ir? Esa generación que es apasionada por llevar la palabra. Esa generación que es apasionada por llevar un mensaje. Ese es Pedro. Préstame la barca. Ya estaba lavando las redes. Ya había barrido la barca seguramente. Yo, hágale. Apartarla de tierra un poco. Porque lo natural que es la tierra no tiene que ver con lo sobrenatural que es el agua, que es el mar. Ahí el mar, la multitud del mar, allá es donde usted y yo necesitamos llevar el mensaje, allá es donde usted y yo necesitamos llevar la bendición, allá. Y dice la Biblia que cuando enseñó, le dijo a Pedro, ponga mar adentro y echa las redes para pescar. Dígale que está a su lado, eche las redes. El detalle es que usted y yo estamos parados en riquezas y usted y yo no nos hemos dado cuenta. Le voy a decir por qué. Porque yo me di cuenta que esa gente está parada en riquezas y no saben, y no lo saben. Pero usted también está parado en riquezas y tampoco lo sabe. Porque si usted lo supiera, usted le sirviera al Señor con todo su corazón. Usted le diría al Señor, aquí estoy, aquí me quedo, porque solo a la manera de Dios viene la bendición de Dios. Aló. Ponga mar adentro y echar las redes para pescar. Pedro ahí se dio cuenta que iba a pasar algo diferente. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Sabe qué es en la palabra del Señor Jesús? El cambio de historia de alguien, el cambio de futuro, el cambio de economía. Porque cuando el Señor Jesús, ¿lo puedo decir o no, iglesia? Cuando Jesús visita una casa, cuando Jesús visita una familia, cuando Jesús lo toca a usted, es porque tiene algo para su vida. ¿Lo recibe, varón? ¿Lo recibe? Han sido situaciones no tan fáciles los últimos 2 años. Han habido momentos de pérdidas. Han habido momentos de retroceso. Han habido momentos donde le ha preguntado al Señor, le ha preguntado al Señor en sus palabras, ¿por qué no se le han dado algunas cosas? Porque hay algunas cosas que se le han ido de las manos y han sido cosas importantes. Hoy el Señor dice, lo estoy entrenando. Lo estoy entrenando, pero viene ese tiempo del cambio de historia. Préstame la barca, es préstame tu vida, es préstame tu familia, es préstame tu casa, porque cuando el Señor entre, ese lugar del encuentro se va a convertir en la bendición, no solo para usted, son parejita, no solo para ustedes, sino para todos los que están alrededor. Yo sé que si el Señor les trajo hoy aquí, Mario,
Si el Señor le trajo, es para recibir esta palabra. Yo sé que usted es un luchado. Yo sé que usted ha trabajado, Mario. Yo sé que usted ha llorado, Mario, porque ha luchado y ha intentado salir de muchas cosas por su propia cuenta, en sus propias fuerzas. Y le ha dicho al Señor, ayúdame, y yo quiero. Y ha luchado por su esposa, y ha luchado por sus hijos. Y ve que no hay, y ve que no hay fruto, y ve que no es capaz. Hoy el Señor le dice, déjame entrar, y yo cambio la historia de su casa. Déjame entrar, préstame tu barca. Préstame tu barca y boga mar adentro, porque es que no es solo prestar la barca, es bogar mar adentro. ¿Sabe qué es bogar mar adentro? Buscar a Dios. ¿Sabe qué es buscar mar adentro? No dejar el proceso iniciado. Es que hay que entrar en el mar, hay que entrar en la presencia, hay que entrar en la bendición de Dios. No se puede dejar el proceso iniciado. Si yo hubiera dejado el proceso iniciado, no llego aquí, no lo estoy viendo a usted. Seguramente a muchos de ustedes no hubiera tenido la oportunidad de conocerlos. Si yo paro aquí, voy a dejar de conocer a muchos. Pero si yo sigo, si yo le digo al Señor, dame la pasión, dame las ganas, dame el enfoque, vamos a ver una gloria mayor en esta casa. Cuando Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sabe qué le dijo Pedro? Toda la vida. Porque esa noche no representa solo esa noche. Pedro estaba trabajando porque tenía necesidad. Pedro estaba trabajando porque tenían necesidad de ver algo diferente. Y eso representa toda una vida. Pero esa noche Dios, Jesús, le cambió la historia. Esa noche Dios, Jesús, le cambió la mentalidad y le mostró una activación poderosa sobre su vida, que él podía llevarla hasta el fin de sus días. ¿Lo creemos o no? Boga mar adentro y echar las redes para pescar. Es una palabra de autoridad, es una palabra profética de parte del Señor Jesús, y Pedro se la recibió. Yo no sé si usted la recibe, porque hay tantos proyectos allá, hay tantas cosas en su barrio, hay tantas cosas en su familia, hay tantas cosas que Dios quiere hacer, pero le voy a decir, tiene que volver a echar la red. Y dice la Biblia que habiéndolo hecho, ¿qué dice? Habiéndolo hecho, porque yo le digo, echar la red. ¿Qué querrá decir el pastor con echar la red? Miramos a ver qué pasa. Y no hacemos nada. Y queremos que Dios haga. Y no hacemos nada. Hay que echar la red. Hay que volverlo a intentar. ¿Qué es echar la red para usted? Ese negocio que le fracasó. Porque Pedro llevaba ese negocio fracasado. Señor, toda la vida he estado trabajando, pero en tu palabra hay una diferencia. A la manera de Dios hay una diferencia. ¿Cuántos hogares han fracasado? Pero en tu palabra. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Pero en tu palabra. En tu palabra echaré la red. Es una diferencia total. Y la Biblia dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y dice que tuvieron que llamar a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ambas barcas, diga conmigo, ambas barcas. Es decir, que cuando el Señor le va a cambiar la historia a alguien, se la cambia a todo un vecindario, se la cambia a toda una familia, se la cambia a toda una nación. Usted y yo aquí no estamos por casualidad. Aquí estamos porque hay un propósito de Dios, hay una asignación de Dios. Perdóneme, mi hermano Mayra, lo miento. No es casualidad que usted venga desde Armenia y nos apoye cada vez que viene. No es casualidad. No es casualidad de mi hermana Berta, no es casualidad de los que a veces vienen de Supía, los que vienen de Pereira. No es casualidad que usted se mueva desde su casa. No es casualidad que Dios lo tenga aquí. No es casualidad que Dios se le haya revelado. No es casualidad. Es porque vienen cosas grandes y usted y yo tenemos que abrir la mente y el corazón para recibirla. ¿Aló? No es casualidad. El Señor no lo hace nada al azar. El Señor no improvisa.
El Señor lo trajo por algo. Señor, te damos gracias. La Biblia dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. ¿Sabe qué hizo Pedro? Reconoció que el que estaba ahí delante era un hombre de Dios, con autoridad. ¿Sabe por qué hizo eso Pedro? Porque era imposible pescar un solo pez, y la Biblia dice que la barca se llenó, y no solo ella, llenaron 2 barcas. Es que Jesús no es escaso. Es que el Señor Jesús no es escaso. Dios no es escaso. El tema es nuestra mentalidad, que no nos ayuda a creer más de lo que podamos tener. Nosotros no podemos mirar al piso, mirar al cielo. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo: no temas. Sigue, hijo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fue y le activó la pasión y le mostró la bendición en los peces, para que supiera que él lo necesitaba pescando hombres. El Señor está llamando a una iglesia a pescar. Se viene un evento y necesitamos salir a pescar. Necesitamos salir a tirar la red. Se viene un evento, vienen invitados, viene el revolcón. Yo sé que muchos de ustedes dirán: otra vez a hospedar. Pero ¿quién está de acuerdo conmigo que eso trae tremenda bendición? Eso trae tremenda bendición, porque usted por medio de hospedar se da cuenta de la vida de otro, se da cuenta de la necesidad de otro, y se da cuenta de lo que Dios le dio a usted. Eso es servir. El testimonio de otro, y eso lo empodera, eso lo bendice. Preparemos nuestras arcas, preparemos nuestros lugares, porque este tiempo tenemos, o sea, a medida que nosotros nos preparemos, a medida que nosotros ampliemos nuestro corazón, así va a llegar la gente, y año por año va a llegar más gente. Voy a decir algo. Hace un año nos declararon iglesias sobre este ministerio. Esa visita a mí me enseña que no vienen 7, vienen iglesias sobre el ministerio. Vienen iglesias sobre el ministerio. Viene multiplicación, pero necesitamos la mentalidad para creerlo. Necesitamos pastores, Freddy. Necesitamos pastores, porque la mies es mucha, pero son pocos. No se quede en casa. Vengan los portadores. Diga: ¿para qué soy bueno? Para pararse en una puerta. No, a mí póngame pero en la puerta. Aleluya. Eso es servir. Pero necesitamos activarnos. Necesitamos entrar en ese mover. Que cuando usted es empleado del reino, entonces el rey es el que paga. Y él paga muy bien. Aleluya.